también yo pienso que hay una cosa que en realidad es muy fácil caer en una especie de... O sea, mola soñar, pero en realidad es... Realmente si nadie... O sea, ¿por qué nadie hizo un cassette de Stanislavski y lo hizo viral para la época? Pues porque probablemente el concepto de divulgación que tenemos hoy en día no existía directamente. ¿Sabes? El concepto de divulgación ahora que es como contenido, que el concepto contenido es súper de hace 20 años a lo sumo. No existía el contenido online o sea, existía pues a lo mejor o sea, en pues rollo 4chan siempre he estado ahí, al parecer, ¿no? Me refiero que el contenido como concepto es algo que no existía y la divulgación que nosotros hacemos está muy ligada a que existe el concepto de contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo divulgas con contenido sin que exista el contenido, ¿no? Solo puedes mediante libros o mediante los formatos que existan en aquel momento. ¿Qué pasa? Que o sea, obviamente cada época tiene sus formatos preferidos, pero lo maravilloso del contenido que podemos hacer ahora mismo en YouTube, y que creo que eso es algo que va a seguir siendo en el futuro, es que me parece que tiene como 3 pilares. El primero es que es educativo. Pero no es solamente educativo, porque no son vídeos educativos, son divulgativos. La diferencia entre educativo y divulgativo es que entretiene. Pero es que no solamente eso, sino que es dialógico, es decir, dialogamos con nuestra propia audiencia que nos hace crear contenido. Entonces hay un feedback en el proceso creativo, ¿no? Que además es instantáneo. Y ese punto me parece súper importante. Me parece súper importante que haya un feedback instantáneo, me parece importante que sea educativo y me parece importante que entretenga. Si no se dan esas 3 cosas, me parece que nuestro trabajo no se diferenciaría, por ejemplo, si faltase lo interactivo inmediatamente. Nuestra labor no se diferenciaría de la divulgación científica que lleva habiendo desde que se inventaron los ensayos en el 19, ¿no? Que al final es eso, un ensayo pretende entretener, aunque bueno, hay ensayos infumables, como todo, y educar. Pero nosotros también también tenemos la ventaja de poder cotejar eso que estamos haciendo con la gente y nutrirnos de otra gente que está haciendo lo mismo. O sea, yo de hecho ni siquiera conozco libros de educación, pero no conozco divulgación de teatro, ni siquiera en libros. Yo no la conozco. Ni de artes, yo no la conozco. Conozco libros de historia, conozco libros de interpretación, pero gente que te diga, oye, te voy a explicar la historia del teatro en 100 páginas, no lo conozco. Y molaría, pero no lo conozco. Pienso que tiene que ver un poco como con la idiosincrasia de nuestra propia profesión, que es que las artes escénicas son de un lenguaje que no es el hablado. Entonces, del mismo modo que la música no la puedes explicar, porque la música es puto sonido, ¿cómo explicas qué es una cadencia perfecta? Pues puedes hacerlo, ¿no? Pues dices, pues de la quinta a la tónica, tu puta madre, ¿no? Pero, ¿qué es una quinta? ¿Qué es una tónica? Tienes que hacer un lenguaje, tienes que hacer una estructura, gracias a lo que sea, que alguien muy inteligente dijo, oye, pues mira, vamos a dividir todas las notas posibles en estas, vamos a llamarles de do a do, o de a, depende de cuál sea la escala que estés usando. Y, oye, resulta que es que hay ciertas reglas entre cómo funcionan los sonidos. Perfecto. Pero hasta que no se hizo eso, y eso tardó en hacerse como, no sé, literalmente miles de años, pues no podíamos registrar la música y la música no era estudiable de manera objetiva. Pues el teatro sigue un poco en ese estadio en el que la música estaba hace 1000 y pico años. Todavía no tenemos herramientas objetivas para el estudio de las artes escénicas. El primero fue Stanislavski y el primero en movimiento fue Laban. Y Laban creó un sistema de notación y Stanislavski creó un sistema de interpretación, pero todavía tenemos que encontrar la manera de objetivar eso. Que hay muchos pasos, ¿no? Pero también ahí está la cuestión de, ¿es objetivable? ¿Se puede objetivar? O sea, ¿puedes objetivar y expresar, ¿no? Es lo que decía Derrida, que la filosofía, bueno, me estoy metiendo ya en mierdas, pero la filosofía no está supeditada al lenguaje, y no hay lenguaje sin filosofía, perdón, no hay filosofía sin lenguaje, y eso puede ser un error, ¿no? Puede ser un error en el sentido de que hay filosofía que a lo mejor se puede hacer, que no se puede hacer escribiendo, y es filosofía, y transmisión de pensamiento, ¿no? La idea de la cultura como performance, no la cultura ya como texto, sino que los memes son exactamente eso. Los memes son piezas de cultura que se transmiten
de manera no necesariamente verbal. Entonces ahí pienso que es que lo que quiero llegar es a la relevancia que tiene en este momento el divulgar artes escénicas. O sea, porque pienso que a lo mejor antes no lo era tanto. Antes lo que era importante era no divulgar, sino descubrir cómo coño hacer las cosas. O sea, después de 2 guerras mundiales, ¿qué artes escénicas vas a hacer? ¿No? Sí, o sea, si la gente es pobre, se está muriendo, no hay teatros porque están destruidos. ¿Qué arte, qué vas a hacer? ¿No? Bueno, ¿Y cómo lo haces? Pues yo, claro que se hace. yo tengo ahí una opinión y es claro porque, o sea, sí, en la época antigua o en las épocas pasadas había más una preocupación por crear que por divulgar. Sin embargo, yo pienso que, digamos, hablando de ahorita, de la época de ahorita, tienen que tener igual de importancia ambas. O sea, no podemos decir como, ay, por ejemplo, en nuestro caso que somos Claro, claro. divulgadores, no podemos decir, ay, me voy a dedicar solo a la divulgación, porque, por ejemplo, a nosotros que somos Cámara Negra, nos caracteriza que somos artistas activos. O sea, que estamos Sí, ejerciendo nuestra profesión en el campo sí. y aparte estamos divulgando. Es decir, no podemos decir como, ay, no, me voy a dedicar a la divulgación. Bueno, pues eso ya es decisión de cada uno. Pero es que la creación no puede parar independientemente de que hayan guerras o no, de que hayan crisis o no. La creación no puede parar, la creación no puede estancarse, creo yo, porque entonces entraríamos en una Claro. etapa de oscurantismo posmoderno. Y eso, para mí, es Total. muy grave, Zarpado. muy grave. Si entráramos en esa, por lo menos yo me siento tranquilo aquí en Colombia y después de esta pandemia, creo que entramos en una etapa de creatividad muy buena, en una etapa de creación virtual, en una etapa de creación escénica distinta, que me parece muy positiva. Pero si no hubiera ocurrido la pandemia, estaríamos iguales, es decir, no hubiéramos avanzado en el nivel creativo. Ahora, en el nivel de divulgación, yo creo que en las épocas anteriores sí ocurría. Es decir, sí había divulgación. La gente buscaba, obviamente, los artistas plásticos, los artistas escénicos, buscaban vender su obra y eso ya es divulgación. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Cámara Negra? Intentando vender obra de otra gente y obra de nosotros, o por lo menos yo, le estoy diciendo a la gente, mire, existen estas obras de teatro, yo se lo voy a contar, pero por favor vaya, léala, ¿sí? O vaya, vea la representada. Eso es muy Existen importante estos lo que teatros, dices. vaya, asista y vea los teatros para que sigan vivos. Pero también estoy vendiéndome yo, estoy diciendo, mire, yo soy actor activo, tengo mis obras de teatro. Si a usted le gusta lo que yo hago como divulgador, quizá de pronto en el futuro quiera verme parado en el escenario y eso de pronto ocurra. De pronto la comunidad que estamos construyendo como divulgadores diga, bacanísimo ver un espectáculo donde están los 6 de Cámara Negra metidos. Y vayan y no se paguen una boleta o se peguen un viaje por ir a vernos. O sea, creo que tienen que estar en una balanza y tienen que estar igual de importantes la divulgación y la creación. Por eso, para mí, y yo ya se los había dicho a ustedes en otros momentos, para mí un profesor que enseña arte y no lo aplica afuera en el escenario, ese profesor está cazando dragones. Un cazador de Claro. dragones. Los dragones no existen. Te está enseñando a actuar y él no actúa. Te está Ujú. enseñando a cantar y él Totalmente. no canta. En cambio, en las universidades donde tienen profesores que enseñan y actúan, entonces tú como estudiante puedes ir a ver al profesor que está divulgando, porque los docentes son divulgadores. Ves al profesor en clase y luego vas y ves al profesor en el escenario aplicando lo que te está enseñando. Creo que nosotros Ujú. tenemos esa esencia y por eso para mí me parece importante que existan las dos, con un nivel de importancia igual. La divulgación y la creación. Creo que es igual de importante. Yo es que yo tengo Vale. mis dudas Yo en quiero eso. Yo ahí. Ah, Vale. bueno. Bien. Sí, Bueno, yo quería justo hacer este, un puente entre Pipe y Fanny, si me lo permiten. Es un Dale, dale, comentario. dale. Dale tú, dale tú, No sé si dale. vieron, no sé si vieron el meme este donde hay un montón de reyes poniendo las espadas y son de diferentes reinos y todos se ponen de acuerdo en un solo objetivo. ¿Lo ubican al meme? No. No. Bueno, ahí Pipe veo que sí lo ubica. Justo con lo que dice Pipe, me suena a que, y esta es una postura un pensamiento totalmente personal. Tanto artistas como profesores, como periodistas, todos están haciendo una tarea de divulgación, porque divulgación simple y llanamente es dar a conocer. Si yo hago una canción, indirectamente estoy dando a conocer
arte musical. Si yo hago una reseña sobre una obra de teatro, estoy dando a conocer que eso existe. Si yo estoy enseñando la técnica de Stanislavski, por ejemplo, estoy dando a conocer que existe una técnica para hacer arte. Y eso es un pensamiento que yo comparto con Pipe y que por ahí está un poco salido de lo que decía Yato, de que para él la divulgación es entretener. Para mí no solamente es eso, sino la divulgación es dar a para mí conocer. tampoco, Para mí yo no he dicho bueno. eso. Yo he dicho que es educar, creo que entretener y hacer feedback. Además lo he dicho. Tiene que haber feedback, perfecto. tiene que entretener y tiene que educar. Bien. Bueno, es un poco eso. Bien, Es un poco eso. Para mí que el punto de conexión que tienen los profesores divulgadores, o sea, los profesores artistas y periodistas por ahí, es que todos también se juntan directo o indirectamente en divulgar y dar a conocer. Fanny. Sí, uy, no, esta apenas va empezando, amigos, porque de verdad, yo creo que estén súper atentos porque yo siento que como cada quien tenemos perspectivas y contextos distintos y además somos artistas de lo que todo cuestionamos, o sea, el artista, una de sus algo que yo creo que nos define mucho es esa parte de cuestionar absolutamente todo a nuestro alrededor. O sea, sin ese tipo de cuestionamientos, no. Justo a lo que yo iba es que todo lo anoto muchas veces porque de repente tengo memoria de pescado, entonces voy a ir rápido y punto a punto. Lo primero, que justamente el artista es creador, tiene un sentido creativo a partir de su contexto. El artista, yo soy mucho de esa idea, el artista y el contexto son algo cíclico totalmente. Y puedo retomar un poquito lo que decía Pipe, o sea, y lo que decían de todo lo que está pasando, o lo que en específico está pasando en este año, justamente creó un punto de crisis y muchas veces cuando hablamos de puntos de crisis, la mayoría de la gente lo toma de manera negativa. Es decir, es que es un punto de crisis y se va a lo negativo. No, es que crisis también lo puedes ver como una oportunidad, como la raíz de la oportunidad de creación en específico para el artista y para los artistas escénicos mucho más. Después, la parte de la divulgación. Yo creo que lo que nosotros hacemos es parte de la divulgación pensada para la información, porque muy bien como lo decía Emma hace un momento, o sea, muchas veces lo puedes ver como entretenimiento o no lo puedes ver como entretenimiento, lo puedes hacer para la educación, lo puedes hacer para la gestión, para muchísimas cosas, sin embargo, tienes que definir desde qué perspectiva lo vas a hacer, ¿no? Y creo que esto va súper, súper importante al tema de hoy, justamente, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿cómo crear un canal de divulgación? ¿Desde qué perspectiva lo vas a hacer? ¿Hacia dónde quieres llegar, no? Y bueno, yo me quedaría mucho con eso, con la divulgación pensada para la información, y eso creo que es algo que nos caracteriza mucho a nosotros como Cámara Negra. Lo que sigue, yo creo que a partir de eso, algo que viene como consecuencia es el reconocimiento del arte, ¿no? O sea, no solo el conocimiento, sino el reconocimiento, algo que tú ya conoces. Por ejemplo, a mí se me ocurre el área de la danza, ¿no? Que es como mi fuerte, o sea, el área del ballet, que surgió hace muchísimos años, pero con esto entonces, ¿cómo vas a ver y hacer y a crear ballets y obras dancísticas a partir de un medio tecnológico? Tienes que reconocer al ballet y a la danza clásica, volverlo a estudiar para poderlo adaptar dentro de la tecnología. A eso es a lo que hago como mucho hincapié, porque muchas veces hay personas que piensan que la palabra reconocer se refiere a eso, a algo totalmente nuevo, y no. Yo lo enfoco a eso, a reconocer es como volverle a dar una vuelta, volver a ver algo que tú ya conoces. Y bueno, estoy súper de acuerdo con lo que decían de la docencia y que tiene que ser como como esa parte del ejemplo, ¿no? El docente tiene que ser también un ejemplo, y el docente también tiene que ser un estudiante constante para poderle ayudar al 100% al alumno. Y pues nada más. Y nada más como lo que decía Shatu acerca del feedback de lo que hacemos, pues prácticamente de divulgación y de YouTube y dentro de los medios tecnológicos, creo que es súper importante porque forma parte de los medios de comunicación masiva, que es donde nosotros nos desenvolvemos. O sea, todo Internet es parte de ese medio de comunicación masiva, y hay una parte de los medios de comunicación, no recuerdo el nombre del autor, pero es un área súper estudiada dentro del ámbito de la comunicación, el hecho de que el feedback exista como un elemento importante de los modelos de comunicación. O sea, ya un aspecto muy, muy, muy teórico, pero sí existe y es inevitable en este tiempo. Los suscriptores o la gente que nos sigue también divulga.
el hecho de que la gente vea nuestros videos, por ejemplo, Totalmente. Sí. en familia, o que lo vean en un televisor en medio de una reunión familiar, o que lo vean mientras comen después del trabajo con sus amigos, eso es divulgar también. Porque Que los entonces, recomienden simplemente. si yo estoy viendo un También. video de Shatu mientras almuerzo en mi oficina de trabajo y estoy con compañeros de trabajo, quizá a alguno de mis compañeros de trabajo le va a gustar lo que estoy viendo y va a decir, ve, yo también quiero aprender artes escénicas. Es Y que van a esa- seguir Sí. a los canales. Exacto. Eso también es divulgación. Entonces yo creo que en este caso la divulgación no es solamente parte de nosotros, que somos artistas y divulgadores en YouTube, sino que la divulgación también entra en los seguidores y en los suscriptores. Por ejemplo, aquí en Twitch. La gente que nos Claro. recomiende, que comparta este directo, está divulgando directamente, o sea, también adquiere un grado de responsabilidad y adquiere, Sí. digamos, esa participación en el crecimiento del arte por medio de la divulgación. Es como el chisme, ¿sabes? Como que una señora cree que el marido de la vecina está engañando a la vecina y va y cuenta un chisme y el chisme se esparce y entonces una le cuenta a dos y esos dos van y le cuentan a otros dos y esos dos a otros dos. Está creciendo por cuenta de que solo una le contó a dos y esas dos le contaron a otros dos. Si eso mismo Es pasara como en el el famoso. ¡Coronavirus! arte, es como el coronavirus. No. Total. Es un virus. Entonces, digo, ni que no, ni que sí, pero me cuesta mucho estar de acuerdo con la perspectiva de que los docentes tienen que ser sí o sí artistas. Por Iba a hablar sobre lo, eso yo por lo también. siguiente. Vale, por, vale. por lo siguiente. Arana. Por Ya vamos ejemplo, a empezar. Les dije que se iba a poner bueno. yo conozco personas que, vuelvo al ejemplo de la música porque es lo más gráfico que tengo, pero conozco gente que se ha escuchado, pero no sé, miles y miles de artistas y te puede comentar y enseñar, instruir y divulgarte sobre música y no toca más de 2 acordes en ukelele y no canta ni bien. Entonces es ahí cuando yo me hago la misma pregunta. Sí, ¿qué tan más o menos es de valiosa la información dependiendo de lo que hace la gente que te lo divulga? Porque una cosa me parece que es divulgar bien y otra cosa es hacer lo que divulgas. Porque, qué sé yo quiero podría aportar una cosa contarte ahí. algo muy bien y yo podría decirte el origen del universo, pero no por eso soy físico ni trabajo con un telescopio en mi casa, Eso es. por ejemplo. Yo quiero aportar Pero una sí cosa es muy ahí. valioso. Es muy valioso que las dos cosas estén al mismo tiempo, como físicos que te cuenten sobre, como Quantum Fracture, como Date un Blog, bueno, ya sabemos los ejemplos de siempre. Me parece que eso es la novedad de los divulgadores que trabajan de lo que te cuentan. Yo le voy a poner yo también y tengo una proposición al respecto. Bueno, yo para empezar tengo claro que se puede divulgar sin crear, igual que se puede crear sin divulgar. Y de hecho, ser bueno en una cosa no te hace bueno en la otra. Ejemplo de las Claro. dos cosas. Ejemplo de las dos cosas. Pepe Villuela es un actor famosísimo en España que él mismo te dice, por favor, no me compres mis clases de clown porque soy malísimo como profesor. Sí, ¿vale? Y por el otro lado, tienes a Aldo en YouTube, que él mismo es contable. Él no tiene nada que ver con ciencia y tiene uno de los canales más grandes de ciencia de habla hispana. Entonces, ¿dónde está aquí la movida? Yo pienso que depende del tipo de información que divulgas. Me refiero, porque yo divulgo sobre cosas que no tengo ni idea, incluso de artes escénicas. O sea, yo me leí un libro de teatro y neurociencia, yo no soy neurocientífico, pero tuve cojones de hacerme una serie de 4 vídeos sobre el libro. Y yo no tengo ni idea, estoy divulgando sobre algo que no sé. Yo sobre Lava no sabía hasta leerme el libro. Y he tenido que pedir ayuda y no sé qué, no sé cuántos. O sea, lo que quiero decir con esto. O sea, depende de qué tipo de información divulgues. O sea, yo no te puedo enseñar, si no soy bailarín, ¿no? Cómo hacer una puta pirueta. No puedo. No puedo, porque no entiendo qué te pasa en el cuerpo. No lo entiendo, ¿no? Pero sí te puedo explicar qué es una pirueta. O sea, Pero puedo entonces divulgar- necesitas la sensación en tu cuerpo para poderlo hacer. ¿Cómo No, le vas a exacto, explicar? para decirte ¿Cómo le que vas a es- explicar para a tu decir- no. alumno si no Para sabes decirte que- cómo? No, alumno no, porque no es profesor, es divulgador. Ese es el Claro. point. O Es sea, que- va primero Fari y después yo. Bueno, pero que termine Chato, que termine Chato. Déjame que me explique, déjame que me Sí, sí, explique, sí. déjame que me explique. Déjame que me explique. La docencia, la divulgación y la creación son 3 cosas diferentes. Para mí. Claro. Para mí. La docencia Ok. es cómo hago que tú aprendas una habilidad que no tienes.
Yo como divulgador no pretendo que tú tengas una habilidad que no tienes. Yo pretendo que tengas, 1, curiosidad en algo que no tienes, 2, conocimiento en algo que no tienes. Y luego ya tú profundizas. Pero yo no pretendo que tú sepas usar, me explico, o sea, yo te puedo explicar el gesto psicológico, te puedo divulgar sobre el gesto psicológico, pero yo, para decirte, una cosa es explicarte el gesto psicológico de una manera que lo entiendas, y otra cosa es tú poniendo eso en práctica. Necesito habilidades diferentes para hacer ambas cosas. Hay profesores que divulgan muy bien y se explican muy bien, y hay profesores que no se explican bien, pero sí hacen que el alumno haga las cosas, aunque no se expliquen bien. ¿Sabes? O sea, es lo que quiero decir, que hay un punto de... O sea, tú puedes... No sé ¿cómo decirlo? O sea, obviamente, a mejor divulgador, mejor profesor. Yo pienso que ahí sí que hay una correlación. Pero yo te puedo explicar... ¿Cuál es, tanto para Shazgo como para Pipe como para Fanny? ¿Cuál es la diferencia entre profesor y divulgador? Vale, ya vamos allá entonces, ya vamos allá. Exacto, sí. A eso quería ir. Pero Para mí... Fanny y después yo. Vale. No, primero Pipe. Sí, bueno, listo. Para mí la diferencia crucial entre la docencia y la divulgación es la curiosidad. Yo como docente quiero que tengas una habilidad nueva o un conocimiento nuevo y que lo integres. Ese es mi objetivo. Como divulgador, ese es mi objetivo, pero no principal. Mi objetivo principal es que te intereses sobre el tema que te estoy contando. O sea, mi objetivo no es que conozcas todos los entresijos de Laban, aunque yo te los cuente. Mi objetivo es que tú veas un vídeo mío y digas, coño, que había un tío que escribía las partituras. Hostia, voy a investigar sobre él. Y que se suscriban. Mi intención es que tú, o sea, la divulgación es como aquello por lo que yo te engancho. Claro, por ejemplo, claro, obviamente. O sea, para mí, o sea, obviamente, igual que este Quantum Fracture. Quantum Fracture lo pongo como ejemplo porque muchas veces hace vídeos de qué coño va esto. En plan, el vídeo de magia que publicó hace poco, que es básicamente poniendo trucos de magia, matemagia, ¿no? Y es como, eso no tiene, me refiero, claro que puedes aprender, pero eso es para que te intereses sobre las matemáticas, no es para que aprendas matemáticas. El que aprendas matemáticas es el segundo vídeo, que es, o sea, la segunda parte de ese vídeo en el que te explica los trucos, ¿no? Entonces te engancho para explicarte, pero lo importante es que te enganche. Desde mi punto de vista, como estábamos hablando, yo creo que los profesores son divulgadores, así como un suscriptor puede ser divulgador con el solo hecho de que vea el video al lado de otra persona. Es divulgar, o que le diga, mira, ¿tú quieres aprender sobre artes escénicas o sobre danza o sobre ballet? Pues mira, el canal de Fan de Bure, te enseña estos tips. O quieres aprender de música, mira, Never Use Purple. Te da cuenta esto, hace de música, yo no sé qué. ¿Ves? O quieres aprender de teatro, está Chatu, está Pipe. Eso es divulgar, está contándole a alguien una información que no sabía, creería yo. Es desde mi punto de vista. Lo mismo hace un profesor. Le cuenta a unos estudiantes que no tienen la información, les da una información que para ellos en ese momento no existe. Entonces está divulgando. Ahora bien, lo que yo digo es que un profesor, ojo, yo no estoy diciendo que todo divulgador deba ser artista. Porque en ese sentido un suscriptor no debería ser artista si no quiere. Es decir, nosotros podemos tener suscriptores que pueden hacer divulgación, es decir, compartir nuestros videos, seguirnos en Twitch, suscribirse a YouTube, ¿sí? Ellos pueden hacer divulgación, pero no necesariamente son artistas. A mí, por ejemplo, me sigue gente que estudia odontología. A mí me sigue gente que estudia un montón de vainas rarísimas, ¿sí? O sea, que no tiene nada que ver con arte. ¿Qué más? Exacto. Eso se trata. Pero lo que yo sí digo es que un profesor que se dedica a la docencia en una universidad o en un colegio debería, no estoy diciendo que sea obligatorio, digo debería aplicar lo que enseña, porque para mí el arte, y en específico las artes escénicas y el teatro, son un laboratorio donde tú le vas a enseñar a un niño a llorar o a sentir, según la técnica de Stanislavski, ¿sí? Aprender sobre el sí mágico, sobre las circunstancias dadas, y luego el estudiante queda rayadísimo porque además es difícil de entender esa teoría y dice, bueno, quiero verla aplicada en mi profesor, pero el profesor no la aplica. Entonces, el laboratorio es fallido. O el profesor ni siquiera sabe completamente a qué se refiere eso. Exacto. Ni siquiera lo comprende al 100%. O sea, depende de la asignatura, porque o sea, por ejemplo, o sea, si tú quieres, si la asignatura se llama Danza Clásica 1, Pliés y Fouetés, no sé si tiene sentido lo que acabo de decir.
Y es una separación. No, yo. Ya. Cuando No. dijo gente, me imaginé a un man montado a caballo. Fanny acaba de decir, oh, me acaba de doler algo. Justo en mi ballet. Ahí, ¿viste? Me Eso duele fue el mi ballet. Es que Chato se Está que encandela, escupe. Chato se encandela y no lo apaga después nadie. ¿Sabes? Bueno, pero Chato se enciende y ya hay que ni con ponerle la opción de extintor. bloquearlo, Ni ¿no? con Yo extintor. qué sé. Si después de apagarme, me voy del directo, os dejo solos. No, por favor. No, ¿para qué me, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Dice. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, a ver, no, plan. No, sencillo. O sea, si la asignatura es iniciación al ballet clásico, ¿vale? Lo pongo más fácil. Necesitas a alguien que sepa ballet clásico. Pero si yo te quiero explicar la historia, por ejemplo, del espectáculo, yo no necesito haber hecho naumaquia para explicarte qué es la naumaquia. En ese caso no. ¿Sabes? O sea, no necesito. Entonces depende de qué asignatura des. Jorge Dubati, Ya. teórico de ya. la hostia, ¿vale? Ese tío no sabe hacer lo que dice. No lo sabe. Sabe muchísimo de Artaud, por ejemplo, pero él no sabe aplicar Artaud en lo práctico porque no es su trabajo, porque su asignatura no es esa. En ese ¿Me sentido, explico? un estudiante como yo no le pagaría el curso. Pues yo depende de lo que quiera Me doy aprender. de Es que baja. depende de qué quieras aprender. Exacto. Otra cosa diferente, y ese es el hueso, otra cosa diferente es que tú pagues porque te enseñen a hacer pliés y lo que recibas es a un tío explicándote los pliés de manera teórica sin Exacto. decirte cómo se hacen. Exactamente. Entonces lo que te pasa no es que ese profesor no sea buen profesor, es que te están estafando cuando hacen la matrícula. Te están prometiendo una cosa que luego no te están dando. Exacto. El problema, Ay, Dios mío. para mí, el problema es de quién contrata a la persona y del programa de estudios. Pero una persona, Pero, ajá. Vamos a hacer una cosa, Chato. También tengo mi agüita ahí, güey. Pues es que, es muchísimo, amigos. O sea, yo creo que depende mucho de qué se quiera, para qué se quiera y hacia dónde vamos. eso es lo que digo. Porque hay cosas en las que sí estoy de acuerdo con Chato y hay cosas en las que no. De plano. O sea, hay cosas en las que estoy de acuerdo, como lo que dices. O sea, claro, o sea, es muy diferente que nada más te lleguen a explicar el plié, ¿no? Que retomo el mismo ejemplo. O sea, es muy diferente que solamente lleguen y te digan, pues no, haces esto con las piernitas y ya, fin, que se vean semidobladas y ya, fin. Y es una cosa muy distinta que te digan, la sensación viene desde la cadera, aprietas el glúteo, bla, bla, cosas así totalmente distintas. Pero yo creo que igual podría existir un punto de diferenciación entre lo que se va a aprender, si es que no sé si decirlo, si es teórico o práctico, o las cosas en el arte que van tan enlazadas. Claro. O sea, en ese sentido, o sea, van súper enlazadas, pero también estoy de acuerdo con Pipe de lo que dice, justo, o sea, y sí estoy muy a favor de eso, y lo digo desde un punto de vista muy, muy, muy personal. A lo mejor será que estoy metiendo, vuelvo a lo mismo, como parte de mi contexto. He tenido muchos profesores que no tienen ni idea de la materia que están dando y solo están por una cuestión política. De verdad, o sea, y eso creo que va es una cosa muy diferente. Las cuestiones políticas e institucionales de como decimos acá en México, pongo al primo del amigo, o nada más porque me cae bien, o nada más porque es el padrino de bodas, pues ya lo pongo directamente en el puesto, ¿no? Que sí, conozco a gente que ha estado así. Pues Y que justamente no tienen ni idea de lo que están dando. Sin embargo, ¿cómo se atreven a dar una clase? Porque a mí me ha tocado y a mí me tocó justamente de que ponen a un docente de danza clásica cuando en su vida ha hecho una clase de danza clásica. Pero eso es un factor común en toda Latinoamérica, Juan. Exacto, a eso es a lo que yo voy. O sea, no digo que solamente pase en mí o que solo yo lo haya vivido. A eso es a lo que yo me refiero. Que influyen tantas cosas. Incluye la cuestión de que el docente no haya experimentado esa práctica dentro de la danza, en este caso específico, ¿no? No lo experimentó, no lo sabe. Para colmo, si no lo investiga, es aún peor. Y para colmo, si hay una cuestión política institucional, creo que le den la torre a todo. En la torre todo. Y también estoy de acuerdo con Pipe de lo que dice, que sí, o sea, también el docente también está haciendo una cuestión de divulgación. Al 100% también estoy de acuerdo, porque está hablando del arte o del tema, de las teorías, también lo está haciendo. El hecho simplemente de hablarlo o de comentarlo, creo que existe una cuestión de divulgación.
y existe una cuestión de divulgación que es muy importante y es como bueno, es catalogado hasta como el estilo de publicidad más importante del mundo, que es el de boca a boca. Exacto. Difusión boca a boca, pero Radio también Bemba. puede ser divulgación boca a boca y un docente también lo hace. Entonces yo creo que estamos enlazando muchos puntos aquí. Bueno, ya, fin. ¿Qué pasa? Déjame matizar dos cosas, súper rápido. Sí, o sea, en todo lo que has dicho, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. O sea, que yo no sé en qué dicientes conmigo, porque eso es básicamente lo que me refería. Lo que ya está. Pero luego, o sea, sí, es que es verdad. O sea, me refiero, estamos diciendo, un tío que no tiene ni puta idea no puede dar clase. Evidentemente, depende de qué quiera dar. Sí, tú me estás diciendo que también depende de qué quiera dar, pues entonces estamos de acuerdo. Entonces, y luego, el tema de divulgación docencia. Estoy de acuerdo en que todo docente divulga y todo quien divulga es docente también, o sea, que enseña, pero me parece que lo principal en el docente no es divulgar, sino enseñar. Y en el divulgador lo principal no es que aprendas, sino que te cause curiosidad. Exacto. Pienso que ambos tienen los dos, pero que cada uno se enfoca en una cosa. Y ya está. Perspectiva. Exacto. Yo creo que sí es verdad. Ahí entra un tema importante que nosotros debemos hablar, ahorita que estamos hablando de cómo crear un canal de divulgación de artes escénicas, y es el tema de la influencia. Yo creo que un docente es muy influyente en sus estudiantes. Si el docente, y se los digo en mi experiencia, a mí mis profesores, cuando yo estaba en la universidad, me dijeron, vayan a ver teatro lo que más puedan. Y si ellos no me hubieran dicho eso, yo no hubiera ido a ver teatro y no hubiera aprendido todo lo que aprendí solo con ir a ver teatro, incluso ir a ver mal teatro, porque cuando ves mal teatro dices, ya conozco lo que no se debe hacer para hacerlo bien. O sea, hay que ver de todo. Pero en ese sentido, o sea, yo creo que para ser divulgador, tienes que saber que si eres divulgador, eres influenciador también, así sea de una persona. Si ves un video, por ejemplo, como seguidor de nosotros, enfrente de tu amigo en la oficina o lo que sea, estás influenciándolo a él. Entonces, eso es una responsabilidad. Significa que si él se engancha con los videos de nosotros, de Fan de Buré, de Never Use Yellow, de Tengo algo que ensayarte, de Pipe Porras, él va a tener más dudas después de ver los videos y va a ir a la persona que lo influenció a que se las resuelva. Entonces es una responsabilidad. Lo mismo pasa con el docente. Si él me dice, el docente, tienen que ir a ver teatro, yo voy a ir a ver teatro. Pero si me surgen dudas sobre la técnica o sobre la representación o sobre la puesta en escena o lo que sea, ¿a quién creen que voy a acudir? Al profesor que me dijo que fuera a ver teatro, evidentemente. ¿O qué piensan ustedes? Pero creo que estamos olvidando una de las cosas más elementales me encanta filosofar y me encanta irme por las nubes pensando en la esencia de quién es divulgador y de quién es profesor, pero también me gusta estar bien a tierra y contemplar esto. Para mí una de las diferencias tajantes entre divulgación y docencia es el docente o la docente tiene la responsabilidad de que vos le devuelvas en forma de exámenes el conocimiento o algo que amerite que te ha enseñado bien. O sea, en exámenes, el examen pues. Bueno, los divulgadores no le andamos haciendo test. No andamos haciendo test a nuestros seguidores. No le andamos dando exámenes ni le damos la nota, sabes más o menos el video que viste. No es así. Entonces me parece que esa es una de las diferencias fundamentales, que es como bien básica, es bien básica. No hay una responsabilidad de nosotros de validar el conocimiento de la otra gente. En los docentes sí. Si yo pinto, no sé, la pared de mi casa, si yo elijo pintar esta pared ahora de amarillo para hacer coordinar con mi canal, si yo la pinto de amarillo, ¿eso me hace pintor? ¿Que la pinto una vez? Es como, a mí me parece que no va por ahí. Santi Maratea. Pues te puede hacer pintor, pero no te hace artista. Distinto. Claro, yo creo que quien divulga también, a diferencia de quien difunde, quien divulga tiene la responsabilidad de crear contenido. O sea, nosotros creamos o libros o stream de Twitch,
o videos, o sea, nosotros estamos creando el contenido. La difusión es otro tema. La difusión es encontrar los canales y las vías de comunicación para que el contenido llegue al público, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces es así como yo lo estoy más o menos simplificando. Yo creo que hay que matizar el cuando se es algo y cuando se hace algo. Yo por pegarle una patada a un balón no me convierto en futbolista. Pero todo el mundo puede pegarle una patada a un balón. Entonces yo creo que la cuestión diferencial es la dedicación. Una acción aislada. Todo el mundo puede actuar en una obra de teatro, pero todo el mundo no es actor para actuar en una obra de teatro. O sea, yo creo que hay que diferenciar lo que te identifica porque es a lo que dedicas tu vida o dedicas tu tiempo de manera voluntaria, digamos, vinculante con tu proyecto de vida, digamos. Yo creo que la dedicación es la palabra, que una acción aislada. Creo que una acción aislada y una dedicación no es lo mismo. Yo lo que iba a decir es justamente eso que dice Shatu, que yo lo anoté, que es como poner ahora sí como en dos frentes, no como comparación, pero sí como esa diferenciación entre la acción con la profesión. Es súper, súper diferente y es justo lo que está diciendo Shatu en este momento y que lo dijo.